que trascienden las sociedades a través de familias saludables. Ahora sí, prepárate y ponte cómodo porque vamos a iniciar. Hola, mi nombre es Juan Carlos Ramos y te invito a que si no te has conectado a un grupo de cuidado, hazlo ahora. Y si no sabes cómo hacer, te invitamos a que te conectes a nuestra cuenta de Instagram @lbnchurch y allí te atenderemos. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir, lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparar.
estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, Jesús, por salvarnos.
Hola, hola, mi querida iglesia, Dios te bendiga. Te habla Rosa Valera en esta oportunidad. Es un privilegio para mí traerte una nueva semilla de fe. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias por este día. Gracias por darnos la oportunidad de, a través de este devocional, traer tu palabra, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que seas tú hablándonos, Señor, hablándonos a aquellos que se conectan a través del internet, hablando a nuestros corazones, hablando a tu iglesia, Señor. Sé tú ministrando en este día, Señor, a través de esta palabra que hoy tú has traído. Oramos dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, el devocional se titula El llamado a caminar sobre las aguas. Y hablando de llamado, podemos ver a través de la palabra algunos héroes de la Biblia, quienes recibieron su llamado. Algunos respondieron de una forma obediente y muy genuina, así como otros con cierta forma, de una manera con temor, con miedo, con inseguridad y en desobediencia. Podemos hablar de Moisés. El Señor se le presenta a través de una zarza ardiente. Él recibe un llamado de salvar al pueblo de Israel de la cautividad, de esclavitud de Egipto. Y de inicio la respuesta de Moisés fue: Señor, yo no sé hablar. Eso fue lo que le dijo Moisés al Señor. Pero sin embargo el Señor siempre le hizo ver a Moisés que Él estaría ahí con él. Y Moisés, en obediencia, cumplió el llamado al cual le hizo Dios, y cumplió su propósito. Podemos hablar también de una manera no muy genuina el caso de Sansón o Jonás. Sansón fue creado con un propósito, investido del Espíritu Santo, donde generaba una fuerza sobrenatural, y él estaba para defender al pueblo de Israel de los filisteos. Sin embargo, la respuesta a su llamado fue en desobediencia, porque hacía todo lo contrario a lo que él debía hacer como nazareo y como juez del pueblo de Israel. Con todo y ello, el Señor terminó cumpliendo su propósito a través del llamado que le hizo a Sansón, aun cuando tuvo grandes consecuencias. Hablamos de Jonás, del gran pez. Jonás, el Señor le hizo un llamado a llevar palabra de esperanza, palabra de salvación a un pueblo, y él no quería responder ese llamado. En desobediencia quiso desviarse a otro pueblo, y a la final pasó por todo un desierto, toda una tormenta, y realmente él terminó, podríamos decirlo de una manera obligada, cumpliendo el llamado al cual Dios le hizo. Tenemos a María, la Madre de Dios. Ella fue genuina y obediente. El Señor la honró. Fue la madre del Señor Jesús, la madre terrenal que Dios le dio al Señor Jesús para que Él cumpliera también su propósito en la tierra. Tenemos el caso, y yo diría que como el llamado más especial que podemos ver en este devocional, que es el llamado que recibió nuestro Señor Jesucristo. El llamado de ir a la cruz. El Señor tuvo miedo. El Señor tuvo miedo, y con todo y ello, Él le dijo en oración al Padre: pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y el Padre, en respuesta a esa oración, Él mandó ángeles que lo calmaran, que le dieran paz, y el Señor fue a la cruz por un acto de amor y obediencia. Ahora bien, la porción bíblica que les traigo y que vamos a desarrollar se encuentra en Mateo 14, 22, 32, y leo la palabra en el nombre del Señor. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a la colina para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaba contra grandes olas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre las aguas hacia Jesús.
Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, le gritó. De inmediato Jesús le extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le responde Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, los vientos se detuvieron. Hermanos, realmente, en el contexto histórico, yo hago la pregunta, ¿qué quería enseñar Jesús a los discípulos caminando sobre las aguas? Bueno, realmente, viendo en la manera en que se dieron las cosas, como la palabra lo muestra, muy bien, el Señor pudo haberles enviado un ángel para que los ayudara, ¿no? Y los salvara. Pudo haber orado al Padre porque la palabra nos dice que Él estuvo a solas un buen rato. Y Él pudo ver en el Espíritu que sus discípulos corrían peligro y pudo pedirle al Padre en oración que los salvara. Pero Él lo que quería era que los discípulos vieran que Él directamente iba a su llamado, hacia su salvación, que Él estaría con ellos. Y sin embargo, los discípulos que vieron, en vez de verlo a Él, vieron fue un fantasma. Y muchas veces nosotros, la humanidad, hablando en lo actual, actuamos como los discípulos. No lo vemos a Él, vemos a cualquier cosa menos a nuestro Señor. Bien, pero lo que les quería enseñar Jesús a sus discípulos en este pasaje primeramente era enfrentar sus miedos, realmente, descubrir el llamado de Dios, experimentar el poder de Dios y enseñarles, darles a conocer el carácter de Dios en la persona de Jesús. Básicamente, podríamos decir que esto es una de las cosas que el Señor quería enseñarles en este momento a los discípulos, y de los 12 discípulos, 11 respondieron sí, pero en incredulidad, en desconfianza, en miedo, en pánico. Sin embargo, de los 12 hubo uno que fue Pedro, que tuvo la valentía de querer bajar de esa barca, y se puede observar que hubo obediencia en él, porque él le preguntó al Señor, Señor, si eres tú, ordéname, le dice él, que baje, camine sobre las aguas hasta ti. Sin embargo, aun cuando Pedro fue el valiente, él aún en medio de todo, él se distrajo, él quitó la mirada del Señor, escuchó la tormenta, vio las grandes olas y se hundió. Pero en medio de eso, su fe se mantenía en el Señor, porque él le decía, Señor, sálvame, le gritaba. Y el Señor fue a su rescate. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Y así nos pasa todo. Hay momentos que dudamos del poder de Dios, que dudamos de que tenemos a un Padre que nos ama, el Padre que mandó a su Hijo en rescate de cada uno de nosotros. Nos olvidamos de eso cuando estamos en un proceso, en una dificultad, tenemos la tormenta encima y nos paralizamos del miedo. Ahora bien, hablamos de una barca, pero ¿qué es una barca? ¿Qué es la barca para nosotros? La barca es cualquier cosa que representa el estar fuera de la cobertura de Dios. Estamos fuera de la cobertura de Dios, eso es una barca. Nos hace tentar o confiar cuando la vida se hace tormentosa, cuando tenemos alguna dificultad, tenemos dudas. Nos mantiene cómodos e impide que busquemos del Señor Jesús. La barca puede ser aquella cosa que nos está alejando del propósito del Señor o que nos mantiene en un lado cómodo. Esa puede ser nuestra barca. En un lado cómodo, por ejemplo, cuando como iglesia nos congregamos, ciertamente nos congregamos, pero muchos son oidores de la palabra, pero no hacedores. Están sentados en una silla solamente escuchando la palabra, pero no se hacen hacedores. Muchos caen en la barca de esa comodidad, así como hay otros que caen en la comodidad y se hacen teleadictos de un Netflix, adictos a las redes sociales, a todo aquello que produce una distracción que de una u otra manera, me incluyo, nos aleja del propósito del Señor. Y por otro lado, cuando estamos en la tormenta, en el proceso, muchas veces estamos aterrados, tenemos miedo. Y ese miedo nos paraliza en una barca. Esa puede ser nuestra barca. Te pregunto, ¿cuál es tu barca? ¿Cuál es esa barca que no te permite ir hacia el llamado que el Señor te está haciendo? Es una pregunta que a mí me hizo reflexionar, me hizo confrontar
y me hizo identificar esa barca que de una u otra manera me aleja del propósito del Señor. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo a través de este devocional? Considero que confiar en Él, no dudar cuando estemos en cualquier dificultad, en llamarlo, en buscar de su presencia y ejercitar la fe, porque esto es una reacción de la fe contra el miedo. Fe versus miedo. ¿A qué vamos a escoger? ¿A mantenernos en fe o a aterrarnos y paralizarnos del miedo? Debemos pensar y reflexionar qué estamos haciendo, si estamos sumergidos en el miedo o queremos bajarnos de esa barca por fe. Realmente el miedo siempre va a estar presente. Si queremos experimentar un crecimiento, vamos a vivir y a experimentar miedo. Pero el Señor nos llama a confiar en Él, a activarnos en fe, a buscar su presencia. Los que caminan sobre las aguas, caminan porque están en la presencia de Dios. Y eso nos lo hizo ver Pedro. Pedro fue el valiente que se bajó de esa barca. ¿Pero por qué? Porque él buscó la presencia de Dios. Él supo reconocer la voz del Señor. Él supo obedecer a ese llamado. Y él fue a ese llamado aún cuando cayó en medio de que iba caminando sobre las aguas y escuchó, se centró, fue en la tormenta y se hundió. Pero con todo ello tuvo la fe de llamar al Señor. Ahora bien, hermano, siempre vemos a Pedro con ese carácter impetuoso, osado, una persona que muchas veces no queremos ser, ¿verdad? Pero resulta ser que en este caso fue el valiente, fue el que respondió al llamado, fue quien salió de esa barca. Y el Señor también nos quiere mostrar a través de esta valentía que tuvo Pedro de salir de esa barca, que no siempre la obediencia es garantía para enfrentar la adversidad. La adversidad la vamos a tener. El Señor nos promete en su palabra que en el mundo encontraremos aflicciones, desiertos, cosas difíciles que enfrentar. Pero Él nos promete que Él venció al mundo. Él nos promete que va a estar con nosotros, que si caminamos por el fuego no nos quemaremos, que si caminamos por las aguas no nos hundiremos, porque Él promete estar contigo, iglesia, y conmigo. Y es algo que se nos olvida cuando estamos en la situación, cuando estamos en la comodidad, cuando no queremos dar ese paso, aun cuando sabemos que hay un llamado, y enfrentar ese miedo. Realmente eso es lo que nos quiere decir el Señor. Pero qué consuelo da para nuestros corazones saber que aún en medio de la tormenta, de esos vientos tempestuosos que por lo general que siempre nos hazañan, nos atacan, podemos andar tranquilos y seguros que el Señor va a estar con nosotros. El Señor no nos va a dar más carga de la que podamos soportar. Él no nos va a dar una tentación mayor a la que podamos tolerar, porque en medio de la tentación Él siempre va a dar la salida, eso lo dice su palabra. Y muchas veces no lo vemos y nos hundimos en el mar del dolor, en la herida que nos hizo alguna persona, en las aflicciones familiares, en el desempleo, en la enfermedad, en cualquier área de nuestras vidas en que estemos en la barca. El Señor promete estar contigo y conmigo, pero muchas veces nos desanimamos, caemos en desánimo y no buscamos presencia. Y es triste porque algunos cristianos deciden apartarse porque no soportan esa tempestad. Es de valiente salir de esa barca y es el llamado que el Señor nos está haciendo. Debemos responder a ese llamado así como lo hizo Pedro, como una devoción, con impulso, con riesgo a enfrentar esos miedos, como un acto de amor hacia nuestro Dios y en obediencia hacia nuestro Señor. Es una manera de salir en victoria de esa barca, caminar sobre las aguas como Él nos está llamando hacia Él, pues. Bien, hermano, Dios nos pide hacer cosas extraordinarias y para hacerlas debemos bajarnos de esa barca y caminar sobre esas aguas. Los que caminan sobre las aguas disciernen entre la fe y la necesidad, porque muchas veces creemos que el Señor promete en su palabra suplir todas nuestras necesidades, pero a veces simplemente lo buscamos para que Él supla nuestras necesidades y nos olvidamos cuál es el llamado que Él nos está haciendo. No solamente para suplir nuestras necesidades, debemos buscarlo para conocerlo, para conocer ese llamado que Él nos está haciendo. El miedo nunca se irá. Mientras experimentemos crecimiento vamos a estar enfrentándonos con grandes temores, con grandes miedos. Pero debemos ser firmes en la fe,
valiente y ser obediente. Y el Señor va a estar ahí contigo y conmigo. Caminar sobre las aguas nos brinda una profunda conexión con nuestro Dios, porque aprendemos a buscar su presencia en lo secreto, a buscar su presencia y estar pendiente de esa voz que escuchamos. No confundir las voces que muchas veces el enemigo tiende a confundir cuando dejamos de buscar la presencia de nuestro Dios. Tal vez tu barca sea, iglesia, algo que te saque de la comodidad, que te produce miedo o cualquier aflicción o tormenta que llegue a tu vida. Nos hace quitar la mirada de Jesús y nos hundimos en las situaciones, aun cuando el Señor ha prometido que va a estar cerca de ti y de mí. Tal vez esa sea tu barca. La vida siempre nos va a traer grandes tormentas. Vamos a tener y vamos a pasar por vientos tempestuosos que van a estar siempre en contra. Y aún así debemos ser valientes, decidir salir de esa barca y confiar en que nuestro Señor va a estar con nosotros, anclarnos en esa barca sería estancarnos en algo en que el Señor no nos quiere y en algo que está alejando al Señor de nuestras vidas. Y eso produce dolor porque produce ciertos vacíos en nuestras vidas cuando ya conocemos del amor de Dios. Por eso debemos prestar atención y decidir salir de esa barca. Caminar sobre las aguas es aceptar que el miedo es el precio que vamos a pagar por crecer, llegar a ese crecimiento o al nivel de fe o al nivel espiritual en que el Señor nos quiere llevar. Los que caminan sobre las aguas ven el problema como una oportunidad. Además de que la palabra dice que todo lo que pase siempre va a ser para bien. El Señor lo va a permitir porque va a ser para bien de sus hijos, para bien de su iglesia. Bien, hermanos, para finalizar, me gustaría darles unos tips de aplicaciones que nos puede ayudar a identificar ese llamado al cual el Señor nos está llevando, a con valentía bajarnos de esa barca de la aflicción, de la comodidad y caminar sobre esas aguas hacia el Señor. Primeramente debemos caminar sobre las aguas. Para caminar sobre las aguas requiere ser valiente, tener valor, buscar discernimiento y sabiduría a través de la oración. El Señor siempre va a estar presto a escuchar, va a prestar sus oídos, inclinar sus oídos para escuchar nuestro clamor, nuestras necesidades, nuestra voz y así responder con paz como lo hizo con nuestro Señor cuando iba a la cruz, responder con amor, responder y fortalecernos en fe, en confianza, o traer esos ángeles que nos ayuden a encaminarnos y salir de esa barca. Realmente, caminar sobre las aguas significa obedecer la voz de Dios. Si el Señor nos hace el llamado, debemos estar prestos y saber que estamos escuchando. Y la manera de saber qué voz estamos escuchando es buscar la presencia del Señor. Caminar sobre las aguas implica activar la fe. Sabemos que la fe sin acción es muerta, dice la palabra. Entonces debemos ser diligentes, intencionales, de mantenernos activos con la fe, de aplicarla. Y hay muchas maneras de aplicar la fe, bien sea estando activos en cada una de nuestras iglesias, activos en la fe, practicando esas disciplinas espirituales que nos mantienen conectadas con el Señor. Caminar sobre las aguas. Para caminar sobre las aguas necesitas creer y confiar en Dios. Hay muchísimas promesas en la Biblia. La palabra nos lleva a través de las promesas del Señor cómo confiar y mantenernos en el Señor para poder soportar cualquier tempestad que nos quiera llevar a tener ese miedo paralizante y no querer salir adelante. Para caminar sobre las aguas debes buscar presencia en todo momento. Orad sin cesar, dice la palabra. Orad y velad, dice la palabra. Hay muchos versículos que nos impulsan a mantenernos en oración, a mantenernos en conexión con el Señor en todo momento, realmente. Y, por supuesto, mantener nuestra mirada hacia el Señor, no desviar nuestra mirada, porque eso nos va a dar la garantía de que el Señor nos va a sacar airosos de cualquier situación en la que estemos pasando. Y aún si estamos en medio de la comodidad, que es muy común hoy día, porque no queremos salir de ese lado cómodo y de tener otros dioses como el dinero, cosas materiales, alguna pareja, algo que nos lleva a la distracción, saber, reflexionar y aceptar que la única manera de salir de ese lado cómodo
es fijar nuestra mirada en el Señor, salir de esa barca y ser valiente en obediencia, así como lo hizo Pedro, y llegar hasta nuestro Señor. Y Él nos va a llevar a ese propósito para el cual fuimos creados. Iglesia, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Lo fue para mi vida cuando hice este estudio. Pienso que siempre el Señor nos llama a ser valientes, así como se lo hizo a Josué cuando estaban llegando a la tierra prometida. El Señor le prometió a Josué: esfuérzate y sé valiente, que donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Empoderarnos de la palabra de Dios y saber que Él nos promete que Él va a estar siempre contigo y conmigo, y que podemos salir airosos de cualquier situación en que nos podamos encontrar. Él nos ha dicho en su palabra que en el mundo encontraremos aflicciones, pero que Él venció en el mundo. Él venció ese mundo y lo venció en la cruz por ti y por mí. Que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, porque Él suple todo. Él nos hace completos, estamos completos en Él. Y es por ello que no debemos tener miedo y entender que el miedo siempre va a estar cercano a nosotros, pero debemos enfrentarlo con fe, con amor al Señor y en obediencia al Señor. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, por esta palabra de bendición que has traído para tu iglesia, Señor, por sacarnos de esa barca de la aflicción, esa barca de la comodidad, Señor, por hacernos ese llamado, Señor, a caminar sobre las aguas, que realmente tener la certeza de que no nos vamos a hundir, porque tú estarás con nosotros, y aún si nos hundimos, tú estás allí para salvarnos, Señor. Recordar siempre que debemos buscar tu llamado, debemos buscar tu presencia, Señor, para estar alineado a ti, porque sabemos que tu voluntad siempre es llevarnos a cumplir ese propósito, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te doy gracias, Señor, en este día. Gracias por sembrar la palabra en nuestros corazones. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, querida iglesia, me despido. Espero verte en la próxima semilla de fe. Chao, chao.